Listo. Para comenzarlo, con el Congreso sobre Medicina Interna y Manejo del Paciente Crítico, el tema que nos ha tocado el día de hoy es síndrome nefrótico y nefrítico, sus diferentes causas, diferencias y diagnósticos en este tipo de tratamientos. Vamos a empezar. Como objetivo de esta charla tenemos tres. Cómo saber diagnosticar y diferenciar entre un síndrome nefrótico y nefrítico. Reconocer las principales causas probables de estas dos entidades y las complicaciones que se pueden realizar en estos dos tipos de enfermedades diferentes. Antes de abordar o de iniciar la parte del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, deberíamos primero plantearnos cuáles son las funciones del riñón. ¿Qué hace este órgano en sí en el cuerpo para tratar de entender un poco más a fin las enfermedades? Entre las funciones del riñón que vamos a tratar, tiene múltiples, la verdad, pero yo la verdad quisiera, o traigo en sí a recordar 7 funciones principales. La primera de ellas, y una de las más importantes, es la depuración. Remueve todas las sustancias del organismo, ya sean tóxicas o no tóxicas de estas, ya sean medicamentos o de algún otro tipo de función. Es un filtro el riñón. El control hídrico corporal, el control del volumen, control de agua, justamente que realiza este órgano, hace la concentración y dilución de la orina. Aparte de esto, es un amortiguador, un buffer, con el control, eliminación o el ahorro de bicarbonatos e hidrogeniones, se controla el pH del cuerpo. Control de electrolitos también es una función muy importante a la cabeza, el control del potasio y de otros tipos de electrolitos, sodio, cloro, calcio, magnesio, fósforo, demás. Control de la tensión arterial ante la mácula densa en el riñón, en la activación del sistema renina-angiotensina endógeno también es básico de este órgano. Una función endocrina, que es la secreción de eritropoyetina, que ayuda a controlar los niveles de eritrocitos en la sangre. La regulación del metabolismo de calcio-fósforo mediante la conversión de la vitamina D3 en la parte activa, la 1,25 de hidroxicolecalciferol, que también es una infusión muy importante. Claro que tiene un poquito más, pero estas son las que debemos recordar ahora. En cuanto al síndrome nefrótico, deberíamos recordar qué tipo de funciones se encuentran alteradas en esta entidad. Principalmente se encuentra alterada el control hídrico corporal y la parte del control del volumen. El paciente está sobrecargado. Además de esto, el paciente tiene una proteinuria, pierde proteínas. No es una función del riñón ahorrar proteínas, sino más bien es una función, no es eliminar, no es algo normal, pero se tiende con la proteína. En cuanto al síndrome nefrítico, los tipos de funciones del riñón que se encuentran alterados son un poco mayor. Aquí hay una lesión renal aguda establecida ya en el riñoncito y tenemos en sí 5 funciones que se pierden. La depuración, el control de volumen, el paciente entra en acidemia por pérdida del amortiguador, entra en hipercalemia porque no controla los electrolitos y hay una pérdida del control de tensión arterial, el paciente se encuentra hipertenso, justamente por desmedidas del sistema renina-angiotensina. Además de esto, que el paciente entra en una hematuria. El riñón no debería eliminar eritrocitos o hematías, pero lo hace, debido a un rompimiento de los capilares, que vamos a tratar después de seguir viendo. Entonces, estas son las funciones que se alteran en cada uno. Para entrar en el síndrome nefrótico, que es el primero que vamos a tratar, primero quiero describir un caso clínico. Este es un caso clínico que llegó a nuestro hospital hace más o menos unas 2 o 3 semanas. Un paciente joven, adulto medio, 37 años, sin antecedentes de importancia ni personales, ni jurídicos, ni familiares, no consumo de medicamentos, no consumo de un té o algún otro tipo de sustancia. El paciente presenta un cuadro clínico, me relató, de 3 meses, que comenzó en febrero, con edema de miembros inferiores, pequeño, que fue progresivo y fue tornándose y fue ascendente hasta llegar a las rodillas en primeras instancias. Al examen físico, del cual llegó a la emergencia, una frecuencia cardíaca dentro de lo normal, la tensión arterial levemente elevada. Lo demás que llamaba la atención era un edema bipalpebral y edema de miembros inferiores que habían evolucionado hasta tapar genitales, estaban en azar que el paciente. En los exámenes de leucocitos, en los exámenes de sangre, los leucocitos, un leve ascenso en la leucocitosis, hemoglobina, plaquetas, glucosa dentro de lo normal, función renal estable, un nivel del perfil lipídico, un colesterol de 350, unos triglicéridos también aumentados, y llamaba la atención una albúmina que le habían solicitado 2,2, que estaba baja. En el examen de orina, una densidad 1024 estaba aumentada, llamaba la atención unos hematíes 20 por campo, unas proteínas en un hemo, en una alícuota de 500 miligramos, que estaban elevados. Aquí fue cuando llamaron al servicio de nefrología, nosotros lo evaluamos. Y como muchos de ustedes ya piensan y ya asociaron, parece un síndrome nefrótico clásico. Nosotros, después de evaluarlo, le solicitamos una proteinuria de 24 horas y el resultado que nos llegó fue de 6,7 gramos en 1100 mililitros. La verdad ha aumentado, no deberíamos botar en proteína por ahorita.
Pero después continuamos para ver este caso y seguimos después de haber tratado algunos puntos claves. En el síndrome nefrótico hay un aumento normal de la permeabilidad de la membrana basal al paso de proteínas, que no debería pasar, por lo cual comenzamos a perder proteínas por medio del riñón. La incidencia de este tipo de enfermedad es variable a ambos extremos de edad. Es alta la incidencia en niños, alta la incidencia en pacientes adultos mayores y en pacientes adultos medios la incidencia sí varía, pero tiende a disminuir que a los extremos de la vida. Este tipo de patología está asociada con enfermedades propiamente del riñoncito o con enfermedades sistémicas que llegan a afectar a otros órganos y en sí al riñón. Y la verdad, las patologías pueden ser a veces muy diversas y el diagnóstico se nos tiende a ir en un dolor de cabeza. En el síndrome nefrótico, bueno, esta es una imagen un poco conocida, clásica, de lo que es un glomérulo, una arteriola aferente, una arteriola diferente. A la que ingresa la arteriola aferente se ramifica en múltiples glomérulos pequeños capilares, pero se ramifica en múltiples capilares. Esos capilares están rodeados de una membrana y encima tienen unas prolongaciones de un tipo de célula llamada porocitos, los cuales hacen que sea poco probable que salgan más de agua y electrolitos por medio de algunas sustancias por medio de la orina. Pero se tiende a perder ese tipo de armonía, por lo cual pasan las bacterias. A su lado izquierdo ustedes ven una imagen, una microscopía electrónica, en la cual se tiene una imagen transversal tomada de una, de una arteriola, de un capilar, perdón, en la cual en la parte inferior vemos una célula, que es la célula endotelial, es la parte capilar. Acá ustedes ven la membrana basal y acá ven las prolongaciones de una célula que son poros. Son prolongaciones como 10 múltiples que van a rodear a la parte de todo el capilar. Acá en la parte derecha ustedes ven lo que les estaba explicando, el capilar, el lumen. Ven ustedes la membrana basal y ven justamente arriba las prolongaciones. ¿Qué pasa en un síndrome nefrótico? En múltiples de las causas se llega a perder este tipo de armonía a nivel de las prolongaciones de los podocitos, lo cual hacen que se pierda la carga negativa de repeler las proteínas. Y hacen así que se pierdan proteínas por la orina y tienda a formar el síndrome nefrótico en sí con las múltiples patologías o incidencias o causas que tenemos. Entre los criterios clínicos tenemos los criterios clásicos que la mayor parte de ustedes también recuerdan. Y vamos a hacer una breve aporte sobre esto. En pacientes adultos se grafica como una proteinuria mayor a 3.5 gramos. En niños se grafica con 40 miligramos hora por metro cuadrado. Esta proteinuria hace que nosotros entremos o disminuyamos la albúmina sanguínea justamente, o la pérdida de proteínas hace que lleguemos a una desfase en la cual el cuerpo no logra producir la proteína que perdamos con la misma eficacia, la cual desencadenamos una hipoglucemia. He puesto aquí unos paréntesis porque muchos textos, mucha bibliografía, prefieren una hipoglucemia a veces menor a 3. Algunos dicen menor a 3.5, pero la verdad, entre un consenso, nosotros graficamos para que sea un criterio una hipoglucemia menor a 3. Los pacientes entran a un edema de miembros inferiores por la retención de líquidos, por el rompimiento de la ley de Starling, donde se pierde la presión oncótica del vaso sanguíneo y llega a transfundir el líquido hacia la parte extracapilar. Y al último tenemos una disliquidez. Dentro de estos 4 criterios, el criterio importante y que debe formar parte de esto siempre tiene que ser la proteinuria para denominar el síndrome nefrótico. Cuando se presentan los 4, nosotros hablamos de un síndrome nefrótico completo. Cuando hablamos que hay proteinuria y hace falta 1 o 2 de estos criterios, hablamos de un síndrome nefrótico incompleto o de una patología con una proteinuria en rango nefrótico. Aparte de estos tipos de criterios, contamos también con una clasificación del síndrome nefrótico puro, cuando solo se presentan los 4. Pero ¿qué pasa si a nuestro paciente se le presenta una lesión renal aguda? Una elevación de azoados. ¿Qué pasa si el paciente presenta hematuria o hipertensión arterial? Este tipo de síndrome ya se dejaría de llamarse síndrome nefrótico puro, sino que transformaría en impuro. Y hay que catalogarlo así, porque a veces los tipos de patologías bases causales son diferentes cuando ya se presenta alguno de los otros criterios que no son comunes, para tenerlo en mente al diagnóstico diferente. Entre las causas, como conversamos al principio, pueden ser primarias, que son limitadas propiamente solo a enfermedades del riñón, y las secundarias, que son enfermedades sistémicas, en las cuales afectan a otros órganos y también al riñón.
Aquí he traído un cuadro de clasificación donde tratan por lo menos 3 tipos de patologías renales en la clasificación primarias que deberíamos conocer. Este tipo de patologías son un tipo de patologías en las cuales pues, su diagnóstico es básicamente mediante la biopsia renal, porque son limitadas solo a principio, no principal, pero sí, la primera que vamos a comenzar a acotar es la esclerosis focal y segmentaria, que es un tipo de esclerosis o yaninosis que hay en el nivel del segmento de un glomero que afecta a menos del 50%. Regularmente está afectada o tiende a tener otros síntomas o otros tipos de signos como son la hipertensión, insuficiencia renal y injuria que les comentaba, transformándolo en un síndrome impuro muchas de las veces al síndrome nefrótico. Al principio de presentarse esto, sí es solo el proteinuria y no presenta lo otro. La nefropatía membranosa. La nefropatía membranosa es un tipo también de patología, de incidencia entre 30 y 50 años. Muchas de las veces está ligada a enfermedades secundarias, como vemos aquí, al lupus, a la hepatitis B, o a tipo de presencia de algún tipo de neos o de drogas o de medicamentos que podamos utilizar. Pero hay veces que no hay antecedentes de esto, y es solo primario. Y la enfermedad de cambios mínimos, que en pediatría ustedes la van a recordar mucho, la cual afecta a los niños casi un 78% de los síndromes nefróticos. Prácticamente 8 de 10 niños tienen esto de ahí. Y responden muy bien a tratamiento, pero también se pueden presentar en pacientes adultos mayores y están ligados a veces a neos. Pero este tipo de enfermedades ustedes las van a diagnosticar, o por lo menos se va a tener, o se va a lograr un diagnóstico en sí mediante la biopsia. A excepción en la última década de la nefropatía membranosa, en la cual se ha detectado un tipo de anticuerpo, que es el antiplaudocel, que puede estar presente en sangre en el 70% de pacientes con nefropatía membranosa primaria. Y se le podría pedir recientemente al Ecuador, llegó en los últimos 2 años este tipo de anticuerpo y se lo podría solicitar previo a una biopsia y ya tenemos un tipo de, eh, de diagnóstico previo antes de lo de imagen. Entre las patologías secundarias que podamos llegar a describir de enfermedades que pueden llegar al síndrome nefrótico, a la cabeza la diabetes mellitus. Pacientes que vienen con mala adherencia al tratamiento, en la cual la evolución de esta enfermedad ha llegado ya hasta los finales, regularmente afecta el glomérulo y se comienzan a perder proteínas de manera abundante y elabora un síndrome nefrótico puro muchas de las veces. Otro tipo de enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémicos, infecciones como el hepatitis B o C, llegan a transformar también esto. El uso de medicamentos antiinflamatorios, AINES, no creería en la cantidad o por lo menos los casos de reportes que se tienen asociados al uso de ibuprofeno en este tipo de medicamentos o a veces o muchas de las veces a COX-2. Otro tipo de patologías de cadenas ligeras, amiloidosis y mieloma, pacientes de 50 a 60 años, infecciones de HIV. Este tipo de pacientes al principio desarrollan una glomerulosis focal y segmentaria. Y en embarazadas, la preeclampsia, cuales también pueden llegar a un síndrome nefrótico. Como causas secundarias a considerar. Algo que se deban llevar aquí también es, lo hemos tratado de clasificar a los tipos de síndrome nefrótico según las edades, para saber qué tipo de afecciones se presentan con mayor porcentaje en cierto tipo de edad, para no tratar a veces de, por lo menos, de estar orientados en el diagnóstico de las enfermedades. Lo hemos dividido en niños de menores de 15 años, pero aquí se debería hacer un paréntesis que son de entre 1 a 15. Menos de 1 es otra cosa un poco diferente en pediatría. Pacientes adultos jóvenes, la raza blanca, negra, y pacientes ya adultos mayores, raza blanca y negra, porque la raza negra sí tiene una, un aumento en la incidencia de la glomerulosis focal y segmentaria, tiene un apego a ese tipo de glomerulopatía. En los pacientes menores de 15 años, entre 1 a 15, los pacientes tienen un mayor porcentaje de desarrollar un síndrome nefrótico secundario a una glomerulopatía por cambio clínico. En un porcentaje de 78. Casi 8 de 10 niños que tengan un síndrome nefrótico va a tener esto. Este tipo de nefropatía, de glomerulopatía, muy sensible a corticoides, no hay que biopsiar, responden súper bien y se puede iniciar tratamientos y tener un tipo de biopsia. Prácticamente los niños no se biopsian, a menos que no respondan a los tratamientos. En pacientes adultos jóvenes, aquí se lo vamos a dividir en 2 partes. Y las pacientes de raza negra, como les comentaba, ellos se apegan más a desarrollar una glomerulosis focal y segmentaria en un porcentaje alto. Si ven un síndrome nefrótico en tipo de pacientes, a pensar este tipo de enfermedad primaria.
seguido de una nefropatía por membranosa y posteriormente por una anemia de cambio clínico. En los pacientes de raza blanca, en cambio, sí tienen, es más heterogénea la parte del desarrollo de estos, teniendo la nefropatía membranosa a la cabeza, seguido de cambios mínimos, tercera a una focal segmentaria y posteriormente a una membrana proliferativa. Es un tipo de glomerulopatía no en sí, sino es, bueno, es un tipo de glomerulopatía que nos da la biopsia renal, pero todas las causas que provocan esto son secundarias, ya sean enfermedades autoinmunes, infecciones o algunas otras. Otro tipo de glomerulopatía es amilioidosis. En pacientes adultos mayores, personas de raza negra, sigue la tendencia, sigue la focal segmentaria que sigue en un mayor porcentaje, seguido de la nefropatía membranosa y de cambios mínimos. En los pacientes de raza blanca, con cambio en adultos mayores, eh, se desarrolla un aumento en la nefropatía membranosa y de cambios mínimos. Aquí sí, un paréntesis, estos tipos 2 de patologías están ligadas a neoplasias en pacientes mayores. La nefropatía membranosa ligadas a tipos de neos sólidos, principalmente a neoplasias de colon, neoplasias de pulmón, pacientes que ustedes les debuten con esto, pensar en la cabeza que podrían tener este tipo de patologías. Y pacientes que llegan a presentar cambios mínimos, vueltas lo tienen con secundario a neos, pero estos neos son, y denominamos neos líquidos, como las leucemias o los linfomas. Así que pacientes adultos mayores que tengan síndrome nefrótico o los debuten, pensar a la cabeza, si es que tal vez no tengan diabetes, que pueda desarrollar algún tipo de neo. La evaluación diagnóstica en estos pacientes, ¿qué se debe solicitar? ¿Qué se debe hacer al principio para tratar de evaluar a los pacientes? A la cabeza, entre los estudios básicos de historia clínica, siguiente, lo más importante, o el pilar angular, antecedentes sobre todo de que tenga diabetes mellitus, lupus eritematoso sistémico u otras enfermedades inflamatorias, artritis reumatoidea, Sjögren, identificar medicación o exposición a toxinas, si tomó algún tipo de analgésico, de POC2 que pudo haber llevado a esto, y factores de riesgo para infección, VIH o hepatitis B, hepatitis B o hepatitis C. Lo que se debe también solicitar de entrada, todos contamos por lo menos, creo que en los centros de salud, en los diferentes casas donde ustedes estén, son las tirillas de orina, confirmar la proteinuria. Recuerden que este tipo de tirilla lo que nos informa es algo más bien cualitativo según las cruces, lo que se pinta según el color. Entre una cruz que se pinta en una alícuota son 30 a 100 miligramos sobre decilitro que tenemos. Dos cruces 100 y 300. Tres cruces entre 300 y 1000 miligramos de decilitro. Y con 4 cruces ya es una proteinuria pesada mayor a 1000 miligramos. Tienen 1 gramo prácticamente en un decilitro. Y aquí como algo a relacionarlo, ustedes recuerdan que un litro contiene 10 decilitros y a veces nosotros tal vez para acercarnos a una proteinuria completa podríamos multiplicarlo por 10 a la gráfica que tienes. Si tiene una proteinuria pesada, 1000 miligramos multiplicamos por 10, estamos hablando que un litro de orina está orinando alrededor de 10 gramos. No es algo sensible y específico, pero es algo que nos puede aportar para por lo menos identificar el tipo de proteinuria que llega a tener el paciente. Lo otro que se debe evaluar, desde luego, son vitamina sérica, para evaluar cómo está su función renal, si está alterada, comprimida. La albúmina sérica, que es un criterio, la cual tiende a tener hipoluminemia, y pacientes con perfil lipídico, evaluar el grado de elevación de colesterol que tienen. Aquí no he tratado tal vez de hablar de menometría hemática, que también es algo súper básico, pero hemos encasillado al síndrome nefrótico a los que no debemos dejar escapar para tener los criterios diagnósticos de esto. Entre los adicionales, ya son un poquito más a la cabeza las enfermedades infecciosas, los test de screening de VIH, el perfil serológico para hepatitis B, C. Entre electroforesis de sangre y orina, entre las recomendaciones o la bibliografía en lo que se desarrolla esto, solicitarlo, pero lamentablemente en los hospitales, muchas de las veces ni en tercer nivel no contamos con esto. Así que es un poco difícil, pero a pesar de esto no es algo que debemos sacarlo de la mente y siempre debemos que eso se puede pedir en pacientes. La prueba de retina plasmática para identificar sífilis. Aquí la verdad la tenemos en privados, a nivel de instituciones públicas contamos con el BDRL, se debe solicitar esto para identificar la infección por sífilis, que también provoca un síndrome nefrótico y muchas de las veces no se le estudia, no se le identifica. Y pruebas inmunológicas dependiendo del paciente y dependiendo del historial, a descartar sobre todo lupus o enfermedades del complemento, así que se debe solicitar también ANA, C3 y C4 en estos pacientes. Consideraciones a biopsia renal en un síndrome nefrótico. ¿Cuándo biopsia? Lo que les comentaba, en niños menores de 1 año.
Los pacientes menores de 1 año, todos se deben biopsiar con síndrome nefrótico. Muchas de las veces la causa de esta enfermedad son enfermedades congénitas y hay que identificar la causa, porque no responden a corticosteroides, no responden a inmunosupresores y tienen una evolución mala, la verdad. Tienen enfermedad renal crónica en pocos años. Se debe identificar la causa, sobre todo en causa de buscar un trasplante probable en los niños a corto plazo. Niños que tengan de 1 a 15 años que hayan recibido corticoides pero que tengan resistencia o que no sea de síndrome nefrótico deben de biopsiarse. Recuerden que el 78% son enfermedad de cambios mínimos y son corticosensibles. Así que tenemos un 22% de otras enfermedades que no van a responder bien a corticosteroides y deben investigarse. Recaídas frecuentes también es algo que se debe biopsiar a los niños, y disminución del complemento de sangre. No es normal que se estudie en el complemento y con una enfermedad de cambios mínimos debe estar el complemento dentro de la normalidad. Así que si vemos caído alguno de estos, el niño debe considerar una biopsia. En pacientes, etiologías desconocidas. En cuanto a descartar, por ejemplo, si el paciente adulto de 60 años, diabético, con un síndrome nefrótico, no, la causa es la diabetes. Pero si tiene sin antecedentes absolutamente de nada, en los exámenes no es algo que podamos aportar, debe biopsiarse. En los pacientes que se identifica lupus con un ANA positivo, C3, C4 consumido, un anti-DNA positivo, sí, el paciente debe considerarse una biopsia, porque siempre se debe estratificar la afectación renal que tiene el paciente para poder optimizar el tipo de tratamiento en base a esto. Y en los pacientes diabéticos se los debe de biopsiar, sí, pero con signos atípicos de la nefropatía diabética. Por ejemplo, el paciente fue diagnosticado hace 3, 4 años con diabetes mellitus. Insulino dependiente, se maneja con insulina, hemoglobina glicosilada, valores entre 7 y 7.5, están acordes sin control de la glicemia, pero comienza a desarrollar un síndrome nefrótico. Acorde a la relación de la edad y al cuidado que tiene él, este paciente no tiene por qué desarrollar una nefropatía diabética, un síndrome nefrótico. Así que debemos hablar, o por lo menos debemos, tratar de buscar otro tipo de causa. Recién salió un paper hace 2 semanas sobre este tipo de pacientes, y en él se conversa que el 33% de pacientes diabéticos pueden presentar otro tipo de glomerulopatía que no sea la nefropatía diabética. En cuanto al caso clínico que conversamos al principio, el que hablamos de paciente de 37 años, tiene los criterios clásicos del síndrome nefrótico. En los recuadros azules, paciente adulto medio, edema, hipercolesterolemia, hipolinemia, proteinuria. Un síndrome nefrótico que cumple los 4 criterios. Pero ojo, el paciente tiene tensión arterial elevada y hematíes, 20 por tanto. No es un síndrome nefrótico impuro. Para contarles más o menos la resolución del caso, al paciente se le pidieron varios exámenes, estudio de imagen, los cuales estaban dentro de la normalidad, perfil viral negativo para todo. Se le pidió al paciente complementos, estudios de ANA, que está dentro de lo normal, C3, que estuvo bajo, C4, que estuvo normal. En esto, pues C3 está bajo, C4 normal, debemos nosotros comenzar a investigar que la cascada del complemento, la activación por lo menos de esto es la parte alterna, la vía alterna del complemento. Y hay que, sobre todo, están asociados a este tipo de enfermedades membrana proliferativas. No tuvimos la oportunidad, por lo menos no contamos en el hospital con hacer biopsias, el paciente se los refirió, está en espera de la biopsia renal para tratar de definir lo que tiene. A breves rasgos, se cree que es una membrana proliferativa. Tengo la sospecha que es una enfermedad, porque es una enfermedad bastante rara que se activa o hay tipo de desencadenante. Las complicaciones del síndrome nefrótico, conocidas, el edema. El edema es un tipo de patología, o por lo menos, bueno, he tenido varios tipos de teorías sobre por qué se forma. La teoría del underfield y del overfield, conocidas también mediante, por nosotros en el estudio de la carrera, principalmente en pediatría. En la underfield se grafica por lo menos la causa es la proteinuria. Al perder la proteína por la orina causa hipolinemia, lo cual disminuye una presión plasmática de la presión oncótica, lo cual desencadena una reducción del volumen plasmático. ¿Por qué? Porque el agua se extravasa dentro del vaso sanguíneo hacia un tercer espacio, lo cual lleva a un aumento de la secreción de vasopresina, una retención de agua, lleva a un aumento del sistema renina de angiotensina aldosterona, por lo cual hay una retención de sodio y conlleva a una. En la teoría del overfield se postula que hay una
hay un defecto tubular primario en la cual lleva a una retención de sodio. Sobre todo se habla de una afección a nivel de la mácula densa. Y esta retención del sodio lleva al edema sumado a la otra parte, que son la parte de la disminución de la presión oncótica a nivel plasmático. Además de esto también se encuentra que hay una aldosterona baja y un aumento de la secreción del péptido natriurético adriano. De las dos teorías, ¿cuál es la que más se habla en nefrología o en medicina, o cuál se atribuye la causa del edema? Obvio, sin duda alguna. Los pacientes con síndrome nefrótico también tienen mayor probabilidad de infecciones, a desarrollar en niños peritonitis, a desarrollar infecciones, sobre todo por el neumococo, por lo cual los niños, o por lo menos los pacientes que tienen un síndrome nefrótico crónico, deben vacunarse o deben recibir esta vacuna. En pacientes adultos, las infecciones son sobre todo cellulitis a nivel de los miembros que tienen más afectados con genes. Otro tipo de complicación son las trombosis. Entre las trombosis, los tipos de teorías, o por lo menos cuál, los factores procoagulantes aumentan a nivel de la sangre, como son el fibrinógeno, el factor 5, el factor 7, el factor de von Willebrand, y entre otros. Mientras que algunos factores que previenen la coagulación, principalmente la titromina 3, se pierden por la orina a nivel de la proteína, lo cual hace que sumado a la hiperlipidemia y el aumento de la acelerado de la aterogénesis, el aumento de la agregabilidad plaquetaria, la hemoconcentración de pacientes con síndrome nefrótico regularmente por sus edemas, son pacientes inmóviles que están encamados, aumentan el porcentaje de trombosis arteriales o aumentan el tromboembolismo venoso, que esto es mucho más común, principalmente el de la vena renal. Complicación. ¿Los pacientes entran en hipotensión? Sí. Los pacientes al salir al tercer espacio líquido causan que manejen presiones bajas. Y los pacientes llegan a desarrollar casi un 0.7% un daño renal. Aumentan los azoados y aumenta la urea, la crea, y se ven en estos pacientes que no es lo normal. Esto es un estudio que se realizó en pacientes con síndrome nefróticos crónicos, hacia la parte superior pacientes con proteinuria menor de 5 gramos, la parte de acá en naranja, pacientes con una proteinuria mayor a 5 gramos, solo en rango de proteinuria, mientras que pacientes que tenían los 4 criterios con síndrome nefrótico se le hizo un estudio o un seguimiento a 200 meses. Los pacientes, tanto que tenían una proteinuria mantenida mayor a 5 gramos con sola, o con todas las 4 condiciones, llegaban a disminuir la sobrevivencia renal, justamente el seguimiento, pierden función renal. Mientras que los pacientes que tienen una proteinuria menor a 5 gramos, ellos no perdían de manera considerable esto. Ojo con esto, si el paciente se pasa mucho tiempo con una patología que no puede ser tratada, los pacientes tienden a llegar a una enfermedad renal crónica más avanzada. Las consideraciones al tratamiento. Entre las consideraciones, bueno, no he tratado de especificar tratamientos porque en sí, con medicamentos, los tipos de patologías que tenemos de síndrome nefrótico son súper amplias. Para cada uno hay un tratamiento específico. Para la nefropatía membranosa manejamos algunos medicamentos, para cambios mínimos manejamos otros. Así que estas son las consideraciones especiales nomás. Hay que tratar la enfermedad de base. La mayor parte de síndrome nefrótico sí se trata con corticosteroides muchas de las veces. Hay cambios mínimos, síndrome en la nefropatía membranosa, si se descubre con el esquema de Ponticelli, debe recibir también corticoides, pero hay tipos de patologías que no se benefician de estos, por eso debemos esclarecer qué tipo de patología tiene de base. Algo también, la restricción hídrica. Los pacientes están sobrecargados y como les comenté, la teoría que nosotros, o por lo menos que tiene más relevancia, es la retención de sodio por daño tubular. El paciente debe manejar una dieta hiposódica para no aumentar esta retención y así complicar el edema. Y el paciente debe recibir una dieta normoproteica. En esto les puse signo de interrogación. La verdad, hace ya algunas décadas se creía que como el paciente pierde proteínas, debe consumir mayor proteínas para reponer, pero no, la verdad no se demostró eficacia en esto. Dietas más hiperproteicas aumentan igual la proteinuria y causan un aumento del daño renal, por lo que los pacientes deben consumir nomás una dieta normoproteica. El edema está al manejo, debe tener con uso de diuréticos, de ASA, en bolos. Muchas de las veces se debe iniciar con un dosis un poquito alto de furosemida, 40 miligramos, 2 veces al día. Si el paciente no responde, infusión continua en una bomba de diurético de ASA.
Si el paciente no responde ante eso, debe considerarse pasarle un frasco de albúmina 3 veces al día. Y posteriormente a eso, la bolos de diurético de asa tienen una muy buena respuesta. Anticoagulación en pacientes con proteinuria se debe tener. Los pacientes tienen riesgo, sí, pero mayor riesgo y deben recibir anticoagulación solo pacientes con proteinurias masivas mayores a 10 gramos. Pacientes que tengan albúmina menor a 2 gramos, pacientes que tienen inmovilizaciones prolongadas, que están encamados totalmente, o tengan algún antecedente de trombosis. Pacientes jóvenes, pacientes que tengan proteinurias de 4 gramos, 5 gramos, no se benefician de la anticoagulación. Así que esto se debe también tener ojo. Y pacientes con hiperlipidemia, uso de estatinas. Cuando tenemos un síndrome nefrótico en fase aguda, ¿deben recibir estatinas? No, se debe tratar la parte causal. Pero hay síndromes nefróticos que perduran en el tiempo. Son síndromes nefróticos que el paciente pasa constantemente con 4 gramos y pasa meses, años por su evolución, porque la patología de base es así. Ellos sí se benefician de uso de estatinas. En este caso, en la parte renal, atorvastatina es la que ayuda a proteger la función renal y a controlar a pacientes con enfermedad renal crónica. Esta es un estudio también que les quería traer o acotar acá al curso. Es un estudio donde se demostró la eficacia del uso de furosemida y albúmina en pacientes con síndrome nefrótico. Se lo dividió en niños, en adultos y en niños. Fueron revisión de varios estudios. Miren el número de pacientes. La verdad no tenemos estudios grandes aquí, a pesar de que el síndrome nefrótico es... Sí, no podría decirles con mayor número de casos, pero es algo que se podría hacer con mayor número de pacientes, quería yo. En todos grafican, o por lo menos hay reducción del peso, el objetivo de esto, y disminución, o por lo menos preservación de la función renal. Así que sí funciona, porque hay aún algunas escuelas que no recalcan el uso de albúmina en pacientes que han fracasado a los usos de diuréticos. Esto es algo de la historia de la medicina, se usaba en 1950, 1960, los pacientes con niños con síndrome nefróticos, ¿qué hacían para calmar los edemas? Abrían heridas a nivel de limpieza. Y por medio de las heridas, el líquido comenzaba a salir, se comenzaba a depositar a nivel de esta vasija de recipiente. Y aunque no lo crean, este tipo de terapias eran eficaces. Los pacientes llegaban a perder 4 o 5 kilos. Y en este tiempo, por las causas desconocidas que no se sabían a qué se debían y al uso de medicamentos, este tipo de tratamiento tendía a mejorar o tendía a ser eficaz. ¿Será que podemos parar un ratito para tomar agua? Bueno, la siguiente entidad que tenemos que ver es el síndrome nefrítico. Vamos a iniciar también con un caso clínico para ir viendo o abordando este tema. Paciente femenina, 23 años, igual sin antecedentes, llegó a la emergencia, ni antecedentes personales, quirúrgicos, familiares, ni consumo de medicamentos, ni nada. Ella comentaba que tenía un cuadro clínico de evolución hace 2 semanas, que inició con poliartralgia, dolor, principalmente a nivel de manos, malestar general, y había notado que al ir al baño, su orina era rojiza. Al examen físico, una frecuencia cardíaca normal, leve hipertensión. La paciente presentaba edema discreto de miembros inferiores que dejaba 1 a 2 cruces. En los paraclínicos se veía una anemia moderada, una elevación de la urea y creatinina y algo también que había solicitado en la emergencia, que eran bilirrubinas totales, elevación de la total a expensas de la indirecta con una LDH un poco afectada. El hemo, una densidad elevada, hematías, 350 por campo, y proteínas 150. Se nos llamó a nosotros a nefrología para valorar a esta paciente. Cuando bajamos, vimos, le evaluamos, nos parecía así, que encasillaba dentro de una glomerulonefritis. La paciente lo que se le solicitó fue una morfología eritrocitaria en orina por parte de nosotros para diferenciar si la hematuria era glomerular, en la cual se reportó, y bueno, el 80% de eritrocitos eran orgánicos. El síndrome nefrítico es una patología que se presenta por un proceso inflamatorio que va a afectar principalmente o exclusivamente solo a los glomérulos. Está encasillada dentro de las patologías actualmente que se denominan glomerulonefritis, ya prácticamente ya casi no se acuña el síndrome nefrítico. Y las etiologías más comunes son infecciosas y enfermedades autoinmunes. Acá tenemos otra vez la imagen del glomérulo. En esta imagen del glomérulo, en el síndrome nefrítico, lo que se llega a afectar justamente se llega a romper la parte de estos capilares sanguíneos, por lo cual se extravasa la sangre y corre por todo el tubo y sale por el
se inflama esta parte, por eso el nombre de glomerulonefritis. Los criterios clínicos clásicos que se acuñan en esto son hematuria. En esto de hematuria se da un hincapié o algo propuesto por lo menos eritrocitos dismórficos. Son eritrocitos que pierden su contextura, su armonía. Son un tipo de eritrocitos que su membrana se tiende a distorsionar. Y eso es, si, no patognomónico, pero sí es algo que nos lleva a inclinar que es una hematuria proveniente del glomérulo. Además de esto, desarrolla en pacientes hipertensión arterial, edema y oliguria con una lesión renal aguda muchas de las veces. Entre el criterio que debe presentar para ser clásico y principal, el que no debe faltar siempre está hematuria. Los otros justamente están asociados muchas de las veces en un porcentaje muy alto de la hipertensión, la oliguria y la lesión renal aguda en estos pacientes. En esto también un hincapié, he puesto acá el síndrome nefrítico, mala elevación progresiva de azoados en días o semanas. Si el paciente nos llega a nosotros con un criterio del síndrome nefrítico y la creatinina tiende a elevarse desde el ingreso, ir paulatinamente subiendo, nosotros ya cambiamos la manera de pensar y lo transformamos a una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Es sinónimo que este paciente no va a hacer una falla renal en poco tiempo, que va a requerir de un inicio de terapia de exclusión renal de diálisis. Entre las etiologías he tratado de clasificarlas para menos para que se queden en ustedes por edad. Están menores de 15 años, 15 a 50 y mayores de 50. En los niños, la cabeza de las glomerulonefritis agudas postinfecciosas, ya sean por faringitis, ya sean por piodermitis, regularmente por faringitis asociadas a 7 días posterior al proceso infeccioso, y en piodermitis entre 10 a 14 posterior al proceso infeccioso desarrollan una glomerulonefritis. El paciente entra en hematuria. Enfermedades de membrana basal delgadas, este tipo de patologías sí son hallazgos incidentales, pacientes no llegan a presentar algún tipo de cuadro, solo la hematuria, y el paciente se investiga y la familia quiere también una hematuria persistente. En la púrpura de Schoenlein-Genoch es un tipo de patología en la cual tienen antecedentes algún tipo de infección viral en los pacientes. Aparte de esto, desarrollan una vasculitis a nivel de piel y un dolor abdominal exquisito. Hay nefritis hereditarias, nefropatía lúpica, porcentaje pequeño en niños, pero que igual se presenta. En pacientes entre 15 a 50 años a la cabeza, ni a nivel mundial, principalmente en Asia, nefropatía pulmonar. Desarrollan hematurias leves, que son incidentales muchas de las veces a los hallazgos, poco el porcentaje de pacientes que se complican con esto. Nefropatía lúpica, también algo a la cabeza. Perioglobulinemias secundarios a enfermedades infecciones por hepatitis. Vasculitis pausinmune, desarrolladas a vasculitis por ANCAS y ANCAP. Y también desarrollan glomerulonefritis agudas, es un porcentaje bastante pequeño. En los pacientes mayores de 50 años a la cabeza, vasculitis pausinmune, asociadas a anticuerpos, ANCA-C, ANCA-P. Nefropatía poligea en el glomerulonefritis postinfecciosa también en los pacientes adultos mayores que tienden a tener. En los estudios básicos que se deban hacer en un paciente con síndrome nefrítico, historia clínica, antecedentes familiares de hematuria, como les comentaba, membrana basal delgada, si todos tienen esto, y no tienen algún otro tipo de signo de complicación, lupus eritematoso, si el paciente sufre de este tipo, o algunas enfermedades inflamatorias, el Sjögren también podría ser aquí. Identificar medicación o exposición a toxinas que pueden haber llegado a esto, factores de riesgo para infección, por hepatitis B, hepatitis viral, que desarrollan crioglobulinemias, y antecedentes de litiasis renal también. Pacientes con hematuria que tengan cálculos probablemente no sea un síndrome nefrítico, sino que la hematuria proviene de algún tipo de cálculo. Al examen físico hay que valorar la tensión arterial y edemas en pacientes que tengan síndrome nefrítico, esto se puede alterado. En la tirilla de orina, confirmar la hematuria, y la proteinuria está acompañada de esto. En este tipo de pacientes la proteinuria es leve, es mínima. Hay que valorar, hay que pedir deseado sérico para valorar la lesión renal, la tasa de filtración. Hay que solicitar electrolitos, gasometría, porque si los azoados están alterados de electrolitos y gasometría, lo más probable es que también necesiten algún tipo de corrección. Y un estudio de imagen, una ecografía renovesical, sobre todo para descartar causas no glomerulares. Algún tipo de problema de cálculo, algún tipo de tumor in situ vesical que se pueda tal vez ver en la ecografía, o algo que nos pueda llegar a hacer pensar de que no es del riñón de donde vemos esto. En estudios adicionales, estudios serológicos de hepatitis, pruebas inmunológicas, sobre todo en la cabeza de pacientes femeninos jóvenes, el lupus eritematoso para identificar esto, y pruebas para vasculitis pausinmune en pacientes adultos mayores, ANCA-C y ANCA-P, que se han visto muchas de las veces con esto. Acá, para las personas justamente que no recuerdan muy bien, nosotros nos hemos olvidado un poco de
de lo que son los eritrocitos dismórficos, justamente. Son eritrocitos que pierden la armonía de la membrana y comienzan a desarrollar pequeñas prolongaciones. Entonces no son eritrocitos normales. Este tipo de eritrocitos son provenientes del glomérulo. A la salida de todo el túbulo se van chocando por las paredes y comienzan a perder esa armonía que tienen. Y nos hacen pensar que provienen del glomérulo. Si fueran así totalmente como estos, es una hematuria que no es glomerular, proveniente probablemente de tracto urinario inferior. Acá tenemos un tipo de CAS, de glóbulos rojos, de formación o de acumulación de glóbulos rojos, que también es patognomónico parte de los tipos de hematurias glomerulares. Las consideraciones de realizar biopsia renal son múltiples, son muchas, mucho mayores que la del síndrome nefrótico. Casi todo el síndrome nefrítico, todas tienen que biopsiarse por algún motivo. Por eso mejor traje acá a consideración las que no se deben realizar biopsia renal. Niños con síndrome nefrítico con sospecha de glomerulitis infecciosa, desde luego, no se deben biopsiar. Si el paciente tuvo faringitis hace 7 días y comenzó con hematuria, no lo biopsian. Si el paciente tuvo una piodermitis y desarrolló, pues ¿para qué biopsiar? Los pacientes, pues, pasa el cuadro, se continúa con antibióticos, se maneja la presión, los edemas y tiende a disminuir y tiende a pasar. Igual los pacientes que desarrollan el tipo de glomerulonefritis por Scholl-Kennoch no tienden a biopsiarse muchas de las veces. Es bajo una sospecha acertada en este tipo de pacientes. Pacientes adultos con hematuria microscópica, proteinuria menor a 1 gramo y asuados dentro de la normalidad no se deben de biopsiar, debido a la alta incidencia por glomerulonefritis por IgA. Estos pacientes están inclusionados y responden súper bien a yecas y árabos. Eso es el manejo de ellos de la hematuria y proteinuria, y con esto tienden a disminuir y a tratarse bien. Solo se debe llevar controles periódicos para ir viendo cómo va. Y acá algo también, toda glomerulonefritis rápidamente progresiva se debe biopsiar. Toda glomerulonefritis, toda hematuria glomerular con ascenso progresivo de los asuados se debe biopsiar para tratar de tener un diagnóstico que reciba un tratamiento oportuno, porque muchas de las veces pierden la función renal y requieren de diálisis. Al cuadro clínico que he traído al principio de acotación, vamos a revisarlo un poco ya que leímos los criterios del síndrome nefrítico. Entre el cuadro rojo, los criterios de síndrome nefrítico clásicos. Es una paciente con hipertensión, edema, elevación de asuados, tiene una hematuria y hemos confirmado que es una hematuria glomerular dismórficos en el 80%. En esto también muchos de los autores dicen que para que sea glomerular tiene que ser mayor al 80%. Otro tipo de bibliografía dice que son 30, 40. Es muy diversa, no se ha puesto en un consenso, pero con dismórficos al 40%, creería yo que se debe pensar asociar a algo glomerular. Pero además de esto, en este tipo de pacientes, es una paciente femenina, 23 años, tiene poliartritis, tiene hemoglobina, tiene una anemia con unas bilirrubinas que están un poco elevadas de un LDH. Es una paciente que nos llegó también a nuestra emergencia y que la paciente tuvo una alta sospecha para un lupus eritematoso, con una anemia hemolítica, complicación, y aparte de la paratraquia. Se le pidió un ANA elevada, C13-4 consumido con una empidemia positivo. A la paciente se le pidió una biopsia renal y se le comenzó a tratar con pulsos de corticosteroides para comenzar la remisión de su glomerulonefritis que tenía ahí. En cuanto a las complicaciones a considerar, como son complicaciones principalmente ligadas a enfermedades secundarias, a enfermedades sistémicas, hay afectación de otros órganos. Hay, como en este caso, vimos anemia hemolítica, pueden afectar al pulmón, hacer un síndrome de pulmón-riñón, pueden afectar a la parte neurológica, cerebro, a vasos y múltiples otros órganos. Pacientes manejan hipertensión, pacientes manejan una lesión renal aguda, elevación de asuados, pacientes que se complican con edemas y muchas de las veces se asocian a proteinurias, que no entran en rango nefrótico, sino manejan proteinurias menores a 2 gramos, pero hay otros que se saltan o tienden a saltar si se complican con proteinurias mayores. Las consideraciones al tratamiento, igual que el síndrome nefrótico, la otra entidad, son las enfermedades de base. Regularmente la mayor parte, dependiendo de esto, se manejan con corticosteroides y algunas con inmunosupresores, ya sea con anticuerpos monoclonales como rituximab u otro tipo de inmunomoduladores como la ciclophosphamida, que son quelantes. Hay que hacer restricción hídrica también, hiposódica, y en estos pacientes también una normoproteica. Hay que prescribir en estos pacientes se benefician de los controles antihipertensivos con YECA o ARA2 para disminuir el sistema retinal que funciona al dotero. A la cabeza el inicio de este tipo de medicamentos en pacientes hipertensos con esto.
En el uso de diuréticos de asa se debe también usar diuréticos para los edemas, para tratar de fundirlos, se prefiere la furosemida. Y en pacientes con lesión renal aguda hay que tener en cuenta los criterios dialíticos emergentes. La lesión renal aguda es considerada como el deterioro de la función renal que ocurre en horas o días, siendo potencialmente reversibles en los pacientes, por lo cual deben de tener un diagnóstico oportuno. En algún porcentaje deja secuelas graves y llevarán a una enfermedad renal crónica. Estos pacientes, traído acá también a acotar, cuando iniciar una terapia afectiva renal, muchas veces los pacientes nos llegan a las emergencias, nos llegan a nuestras consultas ya con falla renal por su glomerulonefritis y hay que dializarlos. Pero ¿cuándo debemos iniciarlos? He traído aquí solo a acote 5 posibilidades, hay más de esto por la parte de nefrología de nosotros, pero es algo que ustedes también deben de llevarse en la evaluación de estos pacientes. En pacientes, la mnemotecnia justamente son con las vocales para que no lo olviden, por lo menos algo más fácil de llevar. A, graficado con acidosis refractaria con un pH, con una acidemia menor a 7.1 que no revierte a tratamiento con bicarbonato de la consecuencia. Pacientes con electrolitos, en este caso a la cabeza el potasio, pero podemos dializar por otro tipo de electrolitos. Que tenga mayor a 6.5, otros lo grafican a 7, por lo que sea refractario a tratamiento o con cambios en el electrocardiograma. La hiperintoxicación, en este caso, los pacientes desde luego no van a tener metanol y ácido valproico, pero es una consideración de inicio de terapia de sustitución renal. Sobrecarga de volumen, los pacientes llevan oligúricos, pacientes con una ganancia del peso mayor al 10%, pacientes que no orinan, que estén muy edematizados en la sarca, con un 10% se deben dializar de inmediato. Y pacientes urémicos con sintomatología. Hace algunas décadas se manejaba como criterio urémico mayor a 300, en las últimas décadas se ha graficado por lo menos algunas escuelas mayores a 100, pero en la actualidad se manejan con sintomatología urémica. Pacientes que tengan astenia, malestar, pacientes que tengan vómito secundario a esto, se deberían considerar el inicio de diálisis. Entre el síndrome nefrótico y nefrítico, este tipo de slide trae la relación que puedan llegar a presentar entre ambas. Acá, el síndrome nefrítico, perdón, la relación que tiene entre la hematuria, la lesión renal y una muy poca relación con la proteinuria. Mientras que el síndrome nefrótico tiene una relación más con la proteinuria, un poco porcentaje con lesión renal, y muy poco más con hematuria. Así para recordar más o menos durante los criterios que nosotros vimos y la diferenciación de cada uno. Entre el síndrome nefrótico, la presentación es paulatina, progresiva. Como vimos en el primer caso, el paciente refería 3 meses de evolución. En el síndrome nefrítico es mucho más abrupta, es mucho más aguda. En el caso clínico, 2 semanas la paciente desarrollaba ya síndrome nefrítico. Edema. El edema es mucho más considerable en un síndrome nefrótico, 4 cruces, que en un síndrome nefrítico que apenas puede llegar a edema de miembros superiores. En este puede llegar a nacer. Presión arterial en el síndrome nefrótico normal, en el síndrome nefrítico aumentada. Proteinuria, la proteinuria mucho mayor en el síndrome nefrótico. Recuerden que tiene una proteinuria superior a 3.5 gramos en 24 horas y un síndrome nefrítico menor a 2 gramos. La hematuria leve o ausente prácticamente en el nefrótico. El síndrome nefrítico, una hematuria considerable, en el caso clínico creo que tenía 300 hematías y son eritrocitos dismórficos. Cilindros hemáticos que eran ausentes en el nefrótico, pero están muchas de las veces presentes, que eran las pilas o cómo se apilaban en el examen de orina, se podía ver el síndrome nefrítico. Y en el síndrome nefrótico hay una albúmina sérica baja, y en el síndrome nefrítico justamente puede ser normal o levemente bajo, de 3 a 3.5, o más bajo de eso. Bueno, esto ha sido la parte de la charla, lo que les he querido traer acá sobre el síndrome nefrótico y nefrítico. Acá les dejo mi correo electrónico por cualquier pregunta que tengan ustedes. Agradezco justamente la invitación a la participación de este congreso. Espero haberles ayudado a despejar y aumentar sus conocimientos en estos dos temas que son muy interesantes para nosotros. Una muy buena tarde. Muchas gracias.